Queridos hermanos, vamos a empezar esta clase. He estado maniobrando aquí para entrar, así que paciencia. Vamos a comenzar en unos minutos la clase y de esa manera continuamos con nuestra introducción a la teología. Ahora vamos a hablar de la tradición de la iglesia. Mientras van entrando, vamos a ir recordando todo lo que hemos visto. Hemos hablado de nociones generales, el vocabulario, la Biblia. Y ahora vamos a mencionar todo lo que es la tradición de la iglesia, un tema muy importante. Entonces, vamos a ir a explicar en este momento algo que es fundamental, que es la tradición de la iglesia. Ahora nos vamos a dedicar a la tradición de la iglesia porque los católicos leemos la Biblia en la tradición. ¿Y qué significa tradición? Para eso estamos hoy reunidos, para tener esta clase sobre la tradición de la iglesia. Por eso es importante esta clase, porque sin tradición no podemos leer correctamente la Sagrada Escritura. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has reunido en tu nombre en este momento. Te pedimos que nos ayudes a profundizar en tu palabra, siempre en la iglesia, que es la comunidad ungida que tú has instituido para que nos encontremos contigo, único Salvador del mundo. Y para poder seguir estas clases, acudimos a tu Madre Santísima porque ella nos guía hacia ti, ella nos ayuda a estar metidos en ti. Y por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces con la clase de teología. Hoy hablamos de la tradición de la iglesia. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Para ello, explicamos los siguientes puntos: definición, ámbitos de la tradición, la liturgia, los padres de la iglesia, los santos, Biblia y tradición. Esta es la clase de hoy. Estamos cada vez aprendiendo más sobre la teología, así que atención, que pronto van a ser grandes teólogos y teólogas. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. ¿Se acuerdan de la clase anterior? ¿Qué es la Sagrada Escritura? ¿Se acuerdan? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora nos encontramos también con la palabra de Dios, pero transmitida en la vida de la iglesia. Padre Carlos, a ver, explíqueme mejor. ¿La Biblia es palabra de Dios? Sí, palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y la tradición es palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. Y no se olviden, lo he dicho 1.000.000 de veces, ahora lo digo 1.000.000 una vez. La palabra con mayúsculas, ¿quién es? Jesucristo. Cristo es la palabra con mayúsculas, el verbo. La Biblia cobra vida porque nos muestra la palabra, Cristo. Vamos a señalar algunas citas bíblicas sobre la tradición de la iglesia. En Hechos 2:42 se nos dice que los cristianos acudían
asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Fíjense, este texto, Hechos 2:42, es como una fotografía de la iglesia, la vida de la iglesia. Aquí está la vida de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Escuchamos a los apóstoles, escuchamos la palabra de Dios. La comunión aquí es la fraternidad, la ayuda a los necesitados, la solidaridad. La iglesia es una comunidad donde se vive la solidaridad, donde nos preocupamos los unos a los otros. La fracción del pan es la Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Necesitamos de la Eucaristía. La Eucaristía alimenta al pueblo de Dios. Y las oraciones. La iglesia es una comunidad orante. Repito, este texto nos muestra la vida de la iglesia. Podemos decir la tradición de la iglesia, porque la tradición no es algo congelado, es vida. La iglesia escucha a los apóstoles, escucha la palabra de Dios, porque los apóstoles nos transmiten lo que vieron de Cristo, la palabra con mayúsculas. La iglesia es una comunidad donde se vive la solidaridad, la comunión. La iglesia es comunidad eucarística. La fracción del pan es una forma de hablar con relación a la Eucaristía. Y las oraciones, la iglesia es una comunidad orante. Qué bonita que es la iglesia, nos ayudamos los unos a los otros. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí. Por eso el Papa Francisco siempre nos dice, recen por mí porque lo necesito. San Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2:15, dice, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Fíjense, la palabra de Dios se transmite por viva voz, la proclamación, pero también por escrito. Como veremos luego, la Biblia y la tradición no se pueden separar. La palabra de Dios se proclama, se vive y también se escribe. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz. La palabra de Dios, en primer lugar, fue celebrada, fue proclamada. Luego se escribió algo. Pero al principio no estaban los escritos, al principio no estaba la Biblia. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Porque todo está conectado, Hoy voy a estar muy preguntón porque todas las clases pasadas se supone que ustedes ya han ido reteniendo. En la clase pasada yo les hice una pregunta. ¿Qué es primero? ¿La iglesia o la Biblia? ¿Qué es primero? Primero es la iglesia, porque la iglesia es la que ha definido el canon. ¿Se acuerdan lo que es el canon? Es la lista de los libros inspirados. ¿En qué ámbito se expresa la tradición de la iglesia? La liturgia, los padres de la iglesia, la vida y escritos de los santos. Aquí está la tradición de la iglesia, la liturgia, los padres de la iglesia, la vida y escrito de los santos. Y esto es actual. Queridos hermanos, la tradición, lo vuelvo a decir, es una realidad viva, es la vida de la iglesia. La liturgia es viva, la liturgia no es algo del pasado. Los padres de la iglesia son actuales, no han pasado de moda. Los padres de la iglesia son clásicos. ¿Qué es un clásico? Aquel que no pasa de moda. A ustedes les gusta mucho la música. Por ejemplo, en el ámbito de la música, los Beatles son clásicos. Te guste o no te guste, son clásicos. Pero las Aserején, ¿se acuerdan? Tuvieron su cuarto de hora un verano y punto. No son clásicos de la música. Entonces, los padres de la iglesia son clásicos porque no pasan de moda. Y los santos no pasan de moda porque ellos han reflejado a Cristo y Cristo es el mismo ayer, hoy, siempre. ¿En qué texto está? En Hebreos 13:8. No se olviden, ¿cuáles son los ámbitos donde se expresa la tradición de la iglesia? La liturgia, los padres de la iglesia y la vida y escrito de los santos. La liturgia porque es la fe celebrada. Los padres de la iglesia porque es la fe pensada. Los padres de la iglesia, como veremos a continuación, pensaron la fe, profundizaron en la fe. Como les dije en la primera clase, la teología
necesita de la razón iluminada por la fe. Hay que pensar. No hay nada más opuesto a la fe que lo irracional. Cuando hay irracionalidad, hay superstición. La fe hay que pensarla. Y la vida y escrito de los santos, porque es la fe vivida. Los santos nos han enseñado a vivir la fe. La liturgia es la fe celebrada, los padres de la iglesia, la fe pensada, los santos, la fe vivida. La fe se celebra, la fe se piensa, se profundiza, la fe se vive. ¿Qué es la liturgia? Es la celebración de la fe de la iglesia. La liturgia es una celebración de la fe. Uno celebra lo importante. En la vida social celebramos nuestro nacimiento. En el mundo deportivo se celebra, por ejemplo, que un equipo ganó el campeonato. Hay una celebración. Por ejemplo, este año el Sporting Cristal va a ser campeón, entonces yo voy a celebrar. Y le voy a sacar cachita a los de la U y a los de la Alianza. Voy a celebrar. En la vida civil se celebra lo importante, lo que a uno le genera alegría, gozo. En la fe, ¿qué celebramos? La liturgia. En el ámbito de la fe, celebramos el misterio pascual de Cristo. La liturgia es la celebración de la fe de la iglesia. Y por eso cuando estamos en la Santa Misa, hay que ponerle corazón a la celebración, porque estamos celebrando nuestra fe, lo más importante, el tesoro que tenemos, nuestra fe. ¿Y por qué la liturgia expresa la tradición de la iglesia? Porque la iglesia celebra lo que cree. En otras palabras, en la liturgia percibimos lo que creemos. Y esto es muy importante. La iglesia celebra lo que cree. Si mañana uno de ustedes me dice, Padre Carlos, ¿podría celebrar una misa de acción de gracias a Sarita Colonia? Yo le tendría que decir con mucho cariño, lo siento, no se puede. Pero padrecito, no sea malo, no se puede. Porque Sarita Colonia no está canonizada. Se celebra lo que se cree. En cambio, sí puedo celebrar una misa de acción de gracias a San Expedito, que lo hace todo rapidito, porque sí es un santo canonizado. O a San Cucufato, que como les he dicho, existió y está canonizado. Pero no se puede celebrar lo que no se cree. Hoy alguna hermana santa me ha dicho, Padrecito, ¿por qué no celebró a la Virgen bajo la vocación de Medjugorje? Por si acaso, yo soy hincha de la Virgen María y yo creo que sí ha habido acontecimientos extraordinarios en Medjugorje, pero la iglesia no ha definido todavía lo que ha pasado. Hay que ser obedientes a lo que la iglesia enseña. Es el Papa quien tiene que establecer las fiestas litúrgicas, no nuestras devociones particulares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la iglesia celebra lo que cree. Cuando se aprueba una aparición, ya se coloca en el calendario litúrgico, como por ejemplo el 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima, el 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. Se celebra lo que se cree. Seguimos aprendiendo el latín. Esta es una enseñanza muy importante en la teología y que tiene que ver con la liturgia. Lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa? La ley de oración es la ley de la fe. La iglesia reza lo que cree. Nosotros rezamos lo que creemos. Tú rezas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque tú crees que Dios es Trinidad. Tú cuando vas al Santísimo te pones de rodillas, contemplas a Jesús Eucaristía y rezas a Jesús porque tú crees que la Eucaristía es Cristo. La iglesia reza lo que cree. Yo cuando rezo el rosario, acudo a la Virgen, me refugio en la Virgen porque yo creo que María es mi madre, mi abogada, mi refugio, mi socorro, mi auxiliadora. La iglesia reza lo que cree. Lex orandi, lex credendi. Por eso, qué importante es la liturgia. La liturgia expresa la tradición de la iglesia. Vamos ahora a los padres de la iglesia. No se olviden, ¿cuáles son los ámbitos donde se expresa la tradición de la iglesia? ¿Cuáles son? Liturgia, padres de la iglesia y los santos.
¿Quiénes son los padres de la iglesia? Esto daría para hablar un año, pero no hay tiempo. Y voy a hacerlo muy sintético. Los padres de la iglesia son aquellos que reúnen estos requisitos: antigüedad, santidad, doctrina recta, es decir, su enseñanza es ortodoxa. Ya he hablado qué significa ortodoxo, recto, o sea que lo que enseñan es verdadero, está en armonía con la fe de la iglesia, y por eso hay un reconocimiento implícito de la iglesia, en cuanto que no hay un documento que diga este es padre de la iglesia, pero sí la iglesia los cita a los padres de la iglesia con frecuencia. Para ser padre de la iglesia se necesita antigüedad, santidad, doctrina recta y un reconocimiento implícito de la iglesia. La antigüedad tiene que ver con los primeros siglos. El último padre de Occidente es San Isidoro de Sevilla, quien murió el año 636, y el último padre del Oriente es San Juan Damasceno, quien murió el año 749. Ahí se cerró el caño. Ya más adelante ya no hay padres de la iglesia. Vamos a señalar que los padres de la iglesia se dividen en padres de Occidente, que son los padres latinos, y padres de Oriente, que son los padres griegos. ¿Por qué padres latinos? Porque escribieron en latín. Por ejemplo, ya lo he dicho, San Isidoro de Sevilla, quien es el último padre de Occidente. Y padres de Oriente, padres griegos, así se les llama, escriben en griego. El último es San Juan Damasceno, quien murió el año 749. Por tanto, los padres de la iglesia son teólogos santos de los primeros siglos. Podría ser una definición fácil. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Teólogos santos de los primeros siglos, que profundizaron en la fe. ¿Quiénes son los padres latinos? Los que escribieron en latín, padres de Occidente. ¿Quiénes son los padres griegos? Los que escribieron en griego, llamados padres de Oriente. O sea que cuando ustedes lean en algún libro de teología, los padres griegos defendieron la divinidad de Jesús, estamos hablando de padres de la iglesia de Oriente. Y si ustedes leen, los padres latinos defendieron la virginidad de María, se refiere a padres de la iglesia de Occidente. Por ejemplo, aquí estoy mencionando algunos padres, no todos, porque son muchos. San Atanasio, gran defensor de la divinidad de Jesús. San Ambrosio, gran obispo, y además compuso himnos litúrgicos preciosos. San Agustín, pues es un peso pesado, ¿ya? Y no porque fuese gordo, es uno de los grandes de la teología. San León Magno, quien fue papa, gran defensor de las dos naturalezas de Jesús. San Basilio, un gran obispo, y fue quien inició los hospitales. Que sepan que los hospitales surgen en parte por la acción de la iglesia. San Basilio fue un gran obispo y se preocupó no solamente de pensar la fe y predicar, sino de ayudar a la gente necesitada. San Basilio es el gran defensor de la divinidad del Espíritu Santo, y San Gregorio Nacianceno, quien fue un gran teólogo y quien escribió escritos sobre la Trinidad. Estos son algunos padres de la iglesia. No he mencionado a San Hilario de Poitiers, no he mencionado a San Jerónimo, no he mencionado a San Gregorio Magno, no he mencionado a San Gregorio de Niza. Hay más. ¿Por qué los padres de la iglesia expresan la tradición de la iglesia? Porque leen los textos sagrados desde la fe y al servicio de la fe, y por eso son clásicos. Ustedes pueden leer a los padres de la iglesia, están en capacidad de leer a los padres de la iglesia. Por ejemplo, lean las confesiones de San Agustín, o lean el libro del Espíritu Santo de San Basilio, es precioso. Cuando uno lee a los padres de la iglesia, uno queda muy edificado, porque ellos interpretaban bien la escritura, profundizaban en la escritura, y sirvieron para que se fueran consolidando los dogmas. Los dogmas de la iglesia van surgiendo a lo largo de la historia, porque se va profundizando en la escritura, y los padres de la iglesia contribuyeron a la formación de los dogmas, porque ellos interpretaron correctamente la Sagrada Escritura, y gracias a ellos se pudo combatir las herejías de los primeros siglos. Los padres de la iglesia son clásicos, y cuando lean a un padre de la iglesia tienen que ponerse una mochila con piedras, porque se van a elevar 5 centímetros
Suelo porque también eran muy espirituales, ¿ya? Los padres de la iglesia son clásicos de la teología. A ver si están reteniendo. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? ¿Quiénes son? Son santos, teólogos de los primeros siglos. Pregunto, ¿han pasado de moda o son clásicos? Son clásicos. ¿Qué es lo propio de los padres de la iglesia? Que sirvieron a la fe, que profundizaron en la escritura, que son los grandes intérpretes de la Sagrada Escritura. Fíjense que el catecismo de la Iglesia Católica está lleno de citas de los padres de la iglesia. Yo cojo cualquier número y puedo encontrarme con un texto de un padre de la iglesia. Por ejemplo, he abierto al azar, fíjense, y aquí me encuentro con un texto de un padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía. Es un padre de la iglesia, un obispo mártir. Murió el año 107. Fue despedazado por los leones. O sea, los leones se lo papearon en el circo romano. Y fíjese lo que decía San Ignacio de Antioquía, que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Fíjense qué bonito. Todo sacerdote cuando celebra la Eucaristía debe estar en comunión con su obispo, sea quien sea, hay que estar en comunión con el obispo y hay que rezar todos los días por el obispo, no importa quién es, lo que importa es que es el obispo. Seguimos aprendiendo el latín. Así como les hablé de lex orandi, lex credendi, ¿ya se olvidaron? ¿Qué significa lex orandi, lex credendi? La ley de la oración es la ley de la fe y tiene que ver con la liturgia. Nosotros celebramos lo que creemos. Pues con relación a los padres está en la teología el consensus patrum. ¿Qué significa consensus patrum? El consentimiento de los padres, es decir, que todos consienten o hay un consenso en una enseñanza. Todos afirman una enseñanza, entonces cuando todos afirman una enseñanza, esa doctrina es verdadera. El consenso de los padres. Les pongo un ejemplo. Todos los padres de la iglesia han dicho que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es un consensus patrum. Esto es verdad. Todos los padres de la iglesia han dicho que María es nuestra madre. Es consensus patrum. Es consentimiento de todos los padres. Cuando todos los padres de la iglesia tienen una misma enseñanza, esa doctrina es verdadera, no falla. Todos los padres de la iglesia han dicho que Jesús está en la Eucaristía. Es consensus patrum. Por eso qué importante es estudiar a los padres de la iglesia. Ahora, hay opiniones también en los padres de la iglesia que no necesariamente coincidían. Entonces, eso hay que profundizarlo. Hay enseñanzas que no coincidían en los padres, pero cuando coinciden en una enseñanza, esa enseñanza es verdadera, es doctrina católica. ¿Quiénes son los santos? Son aquellos que se dejaron transformar por Cristo, los que vivieron con radicalidad la fe, la esperanza y la caridad. Los santos son aquellos que colaboraron con la gracia, que se dejaron transformar por Cristo. Es Cristo quien nos hace santos con la fuerza del Espíritu Santo. Con nuestra propia fuerza no podemos ser santos. Y vivieron con radicalidad la fe, la esperanza y la caridad. En grado heroico vivieron la fe, en grado heroico la esperanza, en grado heroico la caridad. Tenemos que vivir en grado heroico la fe, en grado heroico la esperanza, en grado heroico la caridad. Y vamos a ser santos. Por lo tanto, todos los días hay que pedirle a Jesús, auméntame la fe, auméntame la esperanza, auméntame la caridad. ¿Por qué los santos expresan la tradición de la iglesia? Porque ellos muestran la fe vivida con radicalidad. Y en cada santo se refleja la fe de la iglesia. Ustedes denme el nombre de cualquier santo. En este momento no podemos interactuar, yo no los escucho, pero seguramente alguno me diría Santa Rosa de Lima, ya. Otro me diría San Martín de Porres, muy bien. Otro me diría Santa Mónica, muy bien. Otro me diría Santa Faustina Kowalska, muy bien. Otro me diría San Juan Tadeo porque estoy misio, muy bien. Todos los santos han amado a Cristo, todos los santos han amado a la Virgen María, todos los santos han amado a la iglesia, todos los santos han ayudado a los pobres. Es decir, hay unas líneas comunes en los santos. Esas líneas comunes expresan
la fe de la iglesia, expresan la tradición de la iglesia. Todos los santos han sido eucarísticos, todos los santos han sido marianos, todos los santos han amado a la iglesia, todos los santos han sido personas de oración, cada uno con su forma de ser, porque no estamos cortados con la misma tijera, cada uno es cada uno tiene sus cadaunadas, pero el Espíritu Santo respeta nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nos transforma y cada uno con su forma de ser refleja a Cristo. Por eso, si nosotros nos fijamos en la vida de los santos, vamos a encontrar puntos comunes. Esos puntos comunes expresan la tradición de la Iglesia. Todos los santos han amado mucho a la Virgen María. El amor a María forma parte de la tradición viva de la Iglesia. El amor a María es, decía Benedicto XVI, signo de nuestra catolicidad. Y por supuesto, lo primero, la Eucaristía. Y dentro de los santos, ¿quiénes son considerados en la teología de una manera más especial? Los doctores de la Iglesia. O sea, sobre todo la teología se fija en los doctores de la Iglesia. Hay 35 doctores, 31 varones y 4 mujeres. Los doctores de la Iglesia, ¿quiénes son? Por si acaso no es el que te receta el Panadol o te da un antibiótico. ¿Quiénes son los doctores de la Iglesia? Ellos son, por si acaso, los doctores con mayúsculas, ¿ah? Cuando a veces se presenta a un ponente y para atarantar al auditorio se dice Padre X, doctor en teología, es un doctor con minúsculas, hay que ser humildes. Los doctores con mayúsculas son estos. Son estos. Los demás hacen lo que pueden. ¿Quiénes son los doctores de la Iglesia? Hay santidad, hay doctrina recta y hay un reconocimiento explícito de la Iglesia, es decir, mediante una declaración del Papa, ¿de acuerdo? Entonces aquí no entra la antigüedad. ¿Se acuerdan quiénes son los padres de la Iglesia? Tenía que haber antigüedad, santidad, doctrina recta y reconocimiento implícito. Aquí hay santidad, doctrina recta, enseñanza ortodoxa, y eso implica que haya textos escritos, y reconocimiento explícito de la Iglesia. El Papa tiene que definir, este es un doctor. Para ser doctor de la Iglesia hay que ser santo, tener doctrina recta, dejar escritos y un reconocimiento explícito de la Iglesia. Por ejemplo, aquí les dejo algunos doctores, no son todos, porque como les he dicho, son 35. Tenemos a San Ambrosio, es padre y doctor. San Agustín, padre y doctor. Santo Tomás de Aquino no es padre de la Iglesia, es doctor. Santa Catalina de Siena es doctora de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Santa Teresita de Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Valeria Casao, futura doctora de la Iglesia. Fíjense que las mujeres también han destacado. Bendito sea Dios por la presencia de las mujeres en la Iglesia. Y aquí falta Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia. Qué importante es la presencia de las mujeres también en la teología. Por si acaso hay teólogas, ¿ah? No solamente hay teólogos. Hay teólogas muy buenas, porque las mujeres tienen una sensibilidad especial para tratar a Jesús. De hecho, hay muchas místicas. Aparte de las hermanas de la Rosa Mística, hay muchas místicas que han tenido una oración muy elevada. Las mujeres, repito, tienen una sensibilidad muy fina para tratar a Jesús. Santa Catalina de Siena tiene su libro que se llama Los Diálogos, que es una joya. Santa Teresa de Jesús tiene Las Moradas, un libro muy elevado. Cuando lo lean, pues van a terminar en el techo, muy elevado. Y Santa Teresita del Niño Jesús, yo les recomiendo Historia de un alma, una joya, un libro sencillo, pero profundo. Bien, entonces, antes de pasar a esto, recordemos. La tradición es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. ¿Y qué ámbitos muestran la tradición? La liturgia, la fe celebrada,
los padres de la iglesia la fe pensada y los santos la fe vivida. ¿Y cuál es la relación que hay entre la escritura y la tradición? Es decir, entre la Biblia y la tradición. Que la palabra de Dios está contenida en la Biblia y la tradición de la iglesia. No podemos quedarnos solo con la Biblia, se necesita la tradición. Decía un teólogo dominico, Congar, que la Biblia y la tradición son los dos ojos que tiene la iglesia para contemplar a Dios. Si te quedas solo con la Biblia, estás tuerto. Necesitamos de dos ojos, la Biblia y la tradición. Dice un documento del Vaticano II, Dei Verbum número 9, la Sagrada Escritura y la tradición están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Es decir, que no se pueden separar, son inseparables. ¿Cómo explicar la relación Biblia y tradición? 3 puntos concretos. La tradición precede a la Sagrada Escritura. Primero está la Biblia y la Iglesia. Fíjense, lo vuelvo a decir, primero está la Iglesia, luego la Biblia. Vamos a meternos con la imaginación en este pasaje. Jesús resucitado le dice a sus apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, les da la misión, los envía a evangelizar y luego sube al cielo. El Señor se sentó a la derecha del Padre. Entonces, ¿los apóstoles qué hacen? ¿Se ponen a escribir en primer lugar? No, se ponen a predicar, a celebrar los sacramentos. Por lo tanto, primero está la vida de la iglesia. La tradición precede, está antes de. Y una vez que se escriben los libros del Nuevo Testamento y que la iglesia dice, esta es la Biblia, la tradición engloba a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la Biblia está dentro de la tradición. La Biblia es como un pan. La tradición es como el horno. Les voy a dar hambre con el ejemplo que les voy a poner. Imagínate que tú un pan lo tienes al aire libre 15 días y luego te lo quieres comer. Seguramente al morder el pan te va a reventar 3 dientes. Y ahora no se puede ir al dentista porque te da COVID. Por lo tanto, el pan fuera del horno es un pan seco. Pero si tienes el pan en el horno, está calientito, luego ya le pones la mantequilla y se derrite, les estoy dando hambre por eso. Entonces, así es la Biblia. La Biblia es como el pan y la tradición es como el horno. La Biblia dentro del horno de la tradición está calientita, tiene vida. La Biblia está dentro de la tradición. En la liturgia se proclaman textos bíblicos. Los padres de la iglesia piensan la Biblia, reflexionan sobre la Biblia, comentan la Biblia y los santos han vivido las exigencias de la Biblia. ¿Se han dado cuenta ya cómo están conectados, no? Estos 3 ámbitos de la tradición. Repito, en la liturgia se proclaman pasajes de la Biblia. Los padres de la iglesia han interpretado la Biblia, han reflexionado en la Biblia, han profundizado en la Biblia. Y los santos han hecho vida a la Biblia. ¿Quieres aprender lo que es la pobreza? Fíjate en San Francisco de Asís. ¿Quieres aprender lo que es la oración? Fíjate en Santa Teresa de Jesús. ¿Quieres aprender las exigencias del Evangelio? Fíjate en los santos. Tercer punto, la tradición explica la Sagrada Escritura. La Biblia no se entiende sin la comunidad unida que es la Iglesia. La tradición es el contexto vital de la Biblia. No podemos entender la Biblia si la sacamos de la tradición, de la vida de la iglesia. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que uno de estos pueblitos que está en las alturas del Perú, en los Andes, estos pueblitos que están en esas alturas donde hasta el cóndor le da soroche, alguien escribe un libro sobre la historia de ese pueblito y cuenta en ese libro cómo empezaron las corridas de toros, cómo empezaron las procesiones a la Virgen, cómo se fue forjando una serie de costumbres del pueblo. Imagínate que se escribe un libro sobre la historia de ese pueblo. Pregunto, ¿quién puede hacer que ese libro explique más, explique aquello que no se ha escrito literalmente? ¿Una persona del mismo pueblo o una persona de otro pueblo? ¿Quién? Una persona del mismo pueblo
te va a explicar bien ese libro porque es de ahí y conoce la vida del pueblo y entonces te explicará mejor lo que está escrito, porque es de ahí. Pues ese ejemplo lo aplicamos a la relación Biblia y tradición. La Biblia es el libro que ha surgido de la iglesia. ¿Y quién te puede explicar mejor ese libro? La iglesia. Porque la iglesia ha dicho qué libros son los inspirados. Y la iglesia tiene la unción del Espíritu Santo para explicarte toda la Biblia. Por eso la Biblia se lee dentro de la tradición. Esto es muy importante, lo voy a volver a decir. La tradición precede a la Sagrada Escritura. Primero está la vida de la iglesia. La tradición engloba a la Sagrada Escritura. La Biblia está dentro de la tradición, no fuera de. Y la tradición explica la Sagrada Escritura porque no podemos entender la Biblia sin la comunidad ungida por el Espíritu Santo, de la cual ha surgido la Biblia. Y por tanto, quien forma parte de esa comunidad te puede explicar mejor los textos sagrados porque la Biblia es un libro del pueblo de Dios. ¿Cómo abordar un texto bíblico en armonía con la tradición? Esto es, digamos, el punto práctico de esta clase. Cuando uno se encuentra con un texto bíblico, uno tiene que preguntarse cómo lo usa la liturgia, cómo lo han comentado los padres, cómo lo han vivido los santos. ¿De acuerdo? Son tres preguntas importantes para interpretar un texto. En la clase pasada hablamos de la interpretación de la Biblia y les dije que uno de los criterios es tener en cuenta la tradición de la iglesia. Esto es, cómo lo usa la liturgia, cómo lo han comentado los padres y cómo lo han vivido los santos. Voy a poner dos ejemplos y con esto terminamos la clase para que puedan ir ustedes a cenar su comida criolla delivery. Pero coman poco nomás porque comer un tacu a esta hora les puede generar un problema estomacal. La Trinidad. Texto bíblico, por ejemplo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Esto es lo literal. Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia se apoya en este texto y otros más para decirnos que Dios es Trinidad. ¿De acuerdo? Este es el texto bíblico. La liturgia. En la liturgia, este texto, ¿cómo es leído? La bendición litúrgica es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y cuando estamos en la liturgia bautismal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense cómo, repito, este texto, Mateo 28:19, cobra vida en la liturgia, la fe celebrada. Está cobrando vida este texto que me habla de la Trinidad en la liturgia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Yo te bautizo, Anacleto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? O Chimotuflia, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padres de la Iglesia, ¿qué han dicho los padres? Ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense, este padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, está diciendo que él está dispuesto a morir antes de renegar de su fe trinitaria. Él cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que eso hay que cuidarlo porque es un tesoro. Hay que guardar ese depósito. Fíjense cómo los padres de la Iglesia han reflexionado en los textos bíblicos y han remarcado esta verdad de la Trinidad. ¿Y los santos cómo han vivido este texto bíblico? Vamos a una religiosa carmelita. No sé si me están viendo las carmelitas del monasterio de la Virgen del Carmen de Barrios Altos. En la mañana sé que ven la misa. Desde aquí un saludo para ellas y tengo siempre en mi mente la anécdota con ellas. Yo hace años atrás les daba clases también de teología, les daba clases hace años atrás y les daba clases del más allá, les daba clases de escatología. Yo entraba ahí al monasterio y ahí les daba las clases.
y comencé a desarrollar pues los temas de la escatología, del más allá, con las carmelitas. Comenzamos a hablar de la muerte, hablamos del cielo, y cuando estaba en la clase del purgatorio, esa fue mi última clase porque luego ya no pude volver a ir porque me habían nombrado párroco en el Corazón de María y además tenía que estar en el seminario de rector, entonces se me juntaron muchos trabajos y les tuve que decir a las carmelitas que hasta aquí nomás. Entonces cada vez que las carmelitas me ven, me dicen, Padre Carlos, sáquenos del purgatorio, pues nos ha dejado en el purgatorio, es que me quedé en la clase del purgatorio, pero yo les decía y les digo, den gracias a Dios que no me quedé en la clase del infierno, porque si no, si las dejaba en el infierno, de ahí no salía. Esa es una anécdota que tengo con las carmelitas. Si me están escuchando, bendiciones, hermanas, y recen mucho por el santuario del Señor de la Divina Misericordia. Pues esta santa es una carmelita, Santa Isabel de la Trinidad, que murió muy joven. Murió a los 26 años. Y ella estaba fascinada por el misterio de la Trinidad. Fíjese qué bonitas palabras. Dios mío, Trinidad, que adoro. Ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi alma, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. O sea, esta mujer quería meterse más y más y más en la vida de la Trinidad. Eso se llama vida trinitaria. Nosotros estamos llamados a tener vida trinitaria, a dialogar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a vivir como hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Aprendamos de los santos a tratar a la Trinidad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los santos viven la Escritura. Entonces, vamos a recapitular para que quede claro. Esto ya es teología. Partimos del texto bíblico. Acuérdense de esto. Liturgia, Padre, Santos. Partimos del texto bíblico. Aquí tenemos la liturgia. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice San Gregorio Nacianceno. Los santos, Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Otro ejemplo más para terminar la clase. ¿Ya? La virginidad de María. Texto bíblico. El nombre de la Virgen era María. Se nos dice que María era virgen, Lucas 1:27. Ese es el texto bíblico. La liturgia. Cuando la Iglesia celebra la misa en honor a María, nuestra Madre, en el prefacio 1 dice, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, siempre virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Queridos hermanos, qué bonita que es la liturgia. En la liturgia celebramos nuestra fe. En la liturgia decimos que María es siempre virgen, y decimos que María no perdió la gloria de su virginidad. Esto es liturgia. María es virgen, nos dice Lucas 1:27. La Iglesia celebra la virginidad de María. Los padres de la Iglesia, San Agustín. La virginidad de María tiene tanto más valor y más belleza cuanto que Cristo no solo la reservó celosamente después de haber sido concebido en ella, sino que eligió por madre a una virgen que previamente estaba consagrada a Dios. San Agustín habla de la virginidad de María y San Agustín en otro texto dirá que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Eso también es de San Agustín. Y los santos. San Anselmo. San Anselmo fue un arzobispo de Canterbury, oh Virgen bendita, bendita por encima de todo, por tu bendición queda bendita toda criatura, no solo la creación por el Creador, sino también el Creador por la criatura. Fíjense qué expresión tan preciosa, Virgen bendita. María es la Virgen bendita. Esto ya es de un santo que no es padre de la Iglesia y que también reflexionó sobre María.
bendita por encima de todo. Por tu bendición queda bendita toda criatura. Gracias a María hemos sido bendecidos todos nosotros, porque María nos ha traído a Jesús. Y María también bendice a Jesús, porque María habla bien de Jesús. Eso es bendecir. Entonces, fíjense, el texto bíblico, la liturgia, ¿qué más sigue? Padre de la Iglesia, ¿qué más? Los santos. Pero falta todavía otro punto. Ahora no lo voy a hacer porque si yo continúo, de repente ya a alguien le puede dar un derrame cerebral. Hay que ir poco a poco, ¿ya? Poco a poco. ¿Quién debe guiarnos a la interpretación correcta de la palabra de Dios? El magisterio. Todavía no hemos hablado del magisterio. Todavía no hemos hablado de verdades de fe, dogmas, concilios. Nos estamos quedando con la tradición, pero es el magisterio el que va a decir, esto es verdad de fe. Esto es un dogma de fe. Esto va a ser para la próxima clase. Y la síntesis. La tradición es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. Son ámbitos de la tradición, la liturgia, los padres de la iglesia y los santos. Un texto bíblico solo puede ser entendido correctamente en la tradición de la iglesia. Con lo cual, que quede claro, y voy a enfatizar esta verdad, la palabra de Dios está en la Sagrada Escritura y la tradición. La Biblia está dentro de la tradición. La tradición se expresa a través de la liturgia. En la liturgia se proclama la Escritura. Los padres de la Iglesia han profundizado en la Escritura, han interpretado la Escritura y los santos han vivido la Escritura. La Biblia está presente siempre en la vida de la Iglesia. Acuérdense, les voy a volver a dar hambre del pan calientito. Acuérdense, el pan calientito porque está dentro del horno. El horno es la tradición. Y el pan es la Biblia. Muy bien. Queridos hermanos, hasta aquí la clase, seguimos avanzando. La teología es como ir al Ticlio. Ahorita estamos más o menos por Matucana, para que puedan hacerse una idea. La primera clase fue como estar en Chaclacayo. La segunda clase fue como estar en Chosica. Y ahorita estamos ya en Matucana. Cuando lleguemos al Ticlio, no les vaya a dar soroche, cómprese su sorochín, ¿ya? Estamos subiendo poco a poco en la teología, subiendo. Falta ver el magisterio todavía. Como les he dicho, hay oportunidad para que pregunten, no se queden con dudas. No hay que dejar enemigos a las espaldas, decía un santo sacerdote que ya falleció, el padre Armando Nieto, y es verdad lo que decía el padre Armando Nieto, no hay que quedarse con dudas, son enemigos a las espaldas. Las dudas luego se transmiten y se genera confusión en la gente. Hagan sus preguntas, la Comisión de Formación y Pastoral va a estar atenta, los miembros de esta comisión, para escribir las preguntas y va a haber una clase especial para responder preguntas de todo tipo. ¿De acuerdo? Mañana, para los que deseen, vamos a tener otra charla, una charla de formación, que es la charla sobre el Papa. ¿Quién es el Papa? ¿Cuál es la misión del Papa? ¿Cuáles son las leyendas negras que se han tejido sobre el Papa? Por ejemplo, mañana voy a hablar de algo que ya parece disco rayado cuando a veces me encuentro con hermanos evangélicos. El Papa es rico. Hay que explicar eso, ¿no? Que es mentira. O el Papa es el anticristo. Hay que explicar eso porque es mentira. Entonces todo eso hay que explicarlo. Mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar y ahora simplemente darles las gracias. Que el Señor les bendiga y les proteja. Se van a ir al cielo por la paciencia que me tienen. Me ven a las 7, me ven a las 8. Y bueno, pues lo siento, pero uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí la cara que pone. Así que bendiciones, ánimo, seguimos rezando para que se abran las iglesias. Necesitamos que ustedes
reciban los sacramentos. Sigo rezando. Un saludo al profesor José Antonio Benito, que creo que está conectado. Que el Señor lo bendiga. También rezo por todos los cruzados. Y ánimo, hagan sus preguntas, no se queden cortos. Aquí no hay que tengo roche, así que todos estamos aprendiendo. Yo también tengo que estudiar el catecismo, por si acaso. Yo tengo que estudiar todos los días unos minutitos, porque uno tiene que formarse. Todos tenemos que formarnos, ¿no? Entonces todos estamos aprendiendo, todos. También los sacerdotes aprendemos de ustedes. Y les doy las gracias a ustedes porque ustedes me enseñan mucho. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de formación que hemos tenido. Te pido por toda mi comunidad parroquial, por todas las personas también que me están siguiendo a través de las redes. Bendícelos, acompáñalos, protégelos. Por intercesión de la Virgen y San José, lleva paz a sus hogares. Permítame darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Quédense en paz, descansen, tranquilos, ya no voy a decir descansen en paz, y nos veremos Dios mediante mañana. Muchas gracias, bendiciones.